Hola, buen día. Una vez más estamos por este canal. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que es valoración relativa y para ello vamos a estar trabajando con la presentación que ya ustedes la están, digamos, visualizando en sus pantallas y una hoja de cálculo. Entonces, básicamente, para efectos de lo que corresponde a la presentación, bueno, vamos a estar hablando un poco ahora de en qué consiste lo que es, en este caso, la valoración relativa. Y básicamente lo que busca es valorar la empresa en base a la aplicación, en este caso, de múltiplos obtenidos para organizaciones que cotizan en la bolsa de algún rubro que sea similar. Para las operaciones, digamos, de venta de empresas privadas y similares se utiliza, digamos, mucho. Los múltiplos frecuentes generalmente son precios-utilidades, precios sobre ventas, precios sobre el EBITDA y precios sobre valor en libros. Eso básicamente es la razón de ser que hay detrás de lo que corresponde a la valoración relativa. La metodología en general del método de los múltiplos es muy sencilla. Lo primero que debemos hacer es elegir empresas similares que coticen en el mercado, elegir uno o varios múltiplos y calcular sus valores, promediar el valor de los múltiplos y aplicar el múltiplo de la variable conocida de la empresa. Léase EBITDA, ventas, valor en libros y despejar de allí el precio. ¿Cuáles son los problemas frecuentes que nos vamos a presentar cuando estamos haciendo valoración relativa? Bueno, que podemos definir nosotros como empresas similares. Se refiere igual facturación, igual, digamos, mercado, tienen los mismos productos, tienen la misma cantidad de empleados, tienen el mismo EBITDA, etcétera, etcétera. La respuesta es que independientemente de que, digamos, un producto particular se parezca de una empresa con respecto a la otra, eso de decir rubros similares es bastante complicado conseguirlos en el mercado. ¿Qué ocurre si las normas contables son diferentes? Bueno, resultados por tenencia, resultados financieros, entre otros. Es decir, nos va a servir el método de los múltiplos. Perfiles de riesgo distintos, fechas de cierre de balance diferentes. Es decir, eso también se va a prestar para que, en este caso, tengamos problemas a la hora de aplicar este modelo. Entonces ahora, básicamente, establecemos, digamos, a nivel de cálculo, digamos, las diferencias entre lo que es el valor de firma y lo que es el valor de capital. Entonces, el lado de los activos de, en este caso, un estado de resultados, puede ser, digamos, esto podemos utilizar los múltiplos como los revenues divididos entre la capitalización de mercado, el EBITDA entre la capitalización de mercado o el EBIT entre la capitalización de mercado. Estos te permiten determinar cuál es el valor de la firma. Del lado del capital, entonces, de un balance general, perdón, básicamente lo que vamos a tener allí como recomendación para utilizar son los múltiplos como el net income para la capitalización de mercado, el EPS, que sería la utilidad por acción, que son los que te permiten determinar cuál es el valor de capital de la empresa. Entonces, cuando se calcula el valor de la firma, con múltiplos de equity, es decir, de capital, se debe sumar la deuda neta. Cuando se calcula el valor de la firma, el valor de capital, perdón, con múltiplos de firma, entonces se deben de restar a la deuda neta. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de la valoración relativa versus el descuento de flujo de caja? En el caso del descuento de flujo de caja, son empresas con flujos de efectivo positivos y estimables para periodos futuros. Digamos, esta metodología te permite tener una mayor transparencia con respecto a la relativa. Es intenso en tiempo e información. En el caso de la valoración relativa, se recomienda cuando existe un número significativo de competidores en el mercado y este los evalúa correctamente, refleja la sensación del mercado, si está sobrevalorado o no,
es muy fácil de estimar o de calcular, puede ser usado incorrectamente, ya que puedes tener, digamos, premisas que sean menos transparentes que las que pudiese tener para el flujo de caja descontado. Y evidentemente esto te lleva a que es fácil de manipular la información, ¿no? De allí entonces podemos desprender, digamos, lo siguiente. Toda valoración efectuada por descuento de flujo de caja debe realizarse en consonancia con aquella realizada mediante la valoración relativa y con las expectativas del mercado respecto a la acción. Entonces, suponga que la valoración por descuento de flujo de caja difiere sustancialmente de la obtenida por la valoración relativa y del precio de la acción, según estimaciones de los principales analistas del mercado. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuál es la que va a predominar? ¿Si la relativa o la que viene vía descuento de flujo de caja? Y básicamente la respuesta debería ser la del descuento de flujo de caja, dado que es la que tendría mayor transparencia con respecto a lo que acabamos de ver en las láminas anteriores. De igual manera, digamos, cuando se nos pregunta cuál considera que es el mejor método para valorar, en este caso en una pyme, para mí lo tradicional sigue siendo el descuento de flujo de caja. Y en el caso de las fusiones, sí, bueno, en el caso de las fusiones, siempre y cuando tengamos muchos competidores en el mercado para poder comparar, bueno, quizás la mejor metodología pudiese ser la relativa, pero si no contamos con eso, entonces volvemos a entrar en la capacidad de esa empresa de generar efectivo futuro y eso lo logras a través del flujo de caja descontado. Entonces hoy vamos a traer, digamos, un ejemplo que va a ser evaluar cuál es el valor de una empresa. En este caso, específicamente estamos hablando de la empresa Merck. Y para ello, lo primero que seleccionamos según la metodología van a ser tres empresas similares. Entonces, la primera que estoy seleccionando allí es AbbVie, Bristol Myers y Eli Lilly, que la voy a comparar contra Merck. Entonces, ahora, digamos, el segundo paso de la metodología debería ser buscar cuáles serían los múltiplos a seleccionar. Vamos a estar trabajando con Price Revenues, Price EBITDA, Price Net Income y Price Book Value. En el caso de la hoja de cálculo, lo estoy trabajando en función de la capitalización de mercado, es decir, del market cap. Y para ello lo que necesitamos es tomar información, en este caso del mercado, para todas las empresas. Entonces ahora básicamente lo que voy a hacer es irme directamente a las consideraciones finales para luego ya dedicarme a la hoja de cálculo para hacer la evaluación relativa allí. Consideraciones finales a tener siempre presentes para el caso de la valoración por múltiplo. Afirmar que una empresa tiene igual valor para todos los compradores. Es una afirmación, digamos, gruesa, porque efectivamente la correlación entre variables de las empresas no son iguales. Es decir, que no están correlacionadas. Por ende, digamos, la asunción de que son, digamos, perfectamente rubros similares, eso no es muy cierto. Olvidar incluir el valor de los activos no operativos pudiese incidir en el resultado. En empresas de sectores maduros, los flujos esperados son muy superiores a los históricos sin ninguna justificación. Las previsiones de venta, márgenes, son inconsistentes con el entorno económico, con la expectativa del sector. Se pueden estar utilizando cash flow reales y tasas de descuento nominales o viceversa, eso es un error común. Puedes estar trabajando con flujo efectivo, digamos, nominales, y si trabajas con flujos efectivos nominales, se debe descontar la tasa nominal, y si trabajas con flujo efectivo real, deberías descontar la tasa real. Otra consideración importante es considerar una revalorización de activos como un flujo y utilizar el promedio de los múltiplos procedentes de transacciones realizadas en un largo tiempo. Y eso justamente es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, dicho esto, paso a establecer ahora ok, ya lo deben estar, ustedes lo deben tener en sus pantallas a continuación. Lo que voy a hacer es compartir
por si acaso no lo estén visualizando, la hoja de cálculo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en este caso para cada una de las empresas que seleccionamos, dado que vamos a hacer la valoración vía múltiplos de Merck? Bueno, vamos a utilizar cuál es el market cap en este momento, los revenues, el EBITDA, el net income, el book value per share y en este caso el número de acciones en circulación, la deuda de esa organización. Vamos a buscar también en cuánto se está cotizando la acción en un momento particular. Esto lo estamos haciendo para el 2 de julio. Van a ver los soportes. ¿Cuál es el efectivo que se maneja de esa organización en este momento y cuáles son sus ventas? Los soportes de todas estas variables que les acabo de mencionar los van a ver en la pestaña que dice soportes del 2 de julio. Van a ver allí para Merck, digamos, la información que les acabo de decir, y lo mismo aplicaría para las demás empresas. Van a ver, digamos, la capitalización de mercado, allí donde estoy apuntando en este momento. Van a ver también el precio en 60.30. Si nos vamos un poco a la derecha, van a ver, digamos, acciones en circulación, que es donde estoy apuntando en este momento. Más abajo van a ver lo que es el revenue de la empresa, lo que es el EBITDA y todas las variables que les acabo de mencionar. Fíjense que les estoy colocando abajo la fuente donde la estoy sacando. Y finalmente, en el caso de Philips, ustedes pueden tener perfectamente sales, que lo van a ver allí como variable. Entonces, regresando y haciendo lo propio para cada una de las empresas, y ustedes van a ver el símbolo en, digamos, la hoja de cálculo. Bueno, simplemente lo que hago es colocar esa información en la hoja de cálculo y proceder a estimar, en este caso, cuál es el valor de la empresa utilizando los múltiplos. Entonces, para ello, básicamente, esta celda está formulada, que es el book value, dado que conocemos por información de mercado cuál es el book value per share y conocemos, en este caso, el número de acciones en circulación. Entonces, con eso, si yo multiplico las dos cosas, me debería dar cuál es, en este caso, el valor en libro de la empresa. Dicho esto, entonces trabajo con los múltiplos que habíamos mencionado en la presentación. El primero, o los primeros, tienen que ver con los múltiplos de valor de la firma. Entonces, aquí estamos trabajando con capitalización de mercado y revenues. En el caso del segundo múltiplo, estamos trabajando capitalización de mercado entre el EBITDA. Luego, entre los múltiplos de valor de capital, tenemos el capitalización de mercado entre el net income y tenemos la capitalización de mercado dividido entre el valor en libro. Con esos cuatro pudiésemos trabajar sin problemas. Entonces, lo primero que hacemos es calcular, en este caso, cuál debería ser la capitalización de mercado y los revenues para el caso de la empresa Merck. Y es lo que ustedes deben estar visualizando en este instante, que sería la división entre la capitalización de mercado de Merck entre los revenues. Haciendo lo propio para cada una de, digamos, las empresas. Fíjense que lo que está en amarillo son las empresas que yo estoy asumiendo que son, en este caso, las empresas, digamos, que son competidores directos de Merck. Léase AbbVie, Bristol Myers, Eli Lilly. Entonces, con esta información simplemente lo que hago es estimar el múltiplo, y fíjense que me da 4.74, 4.25, 3.73. ¿Qué procede ahora? A sacar el promedio de ellos, y el promedio me da 4.24. ¿Qué significa eso? Bueno, el promedio en este caso de los tres, sin contar en este caso a Merck, que es la empresa que vas a valorar. Yo pudiese decir que bajo este múltiplo la empresa vale, en este caso, 4.24 veces sus ventas. Si nos vamos ahora al siguiente múltiplo, que sería la capitalización de mercado entre la EBITDA, fíjense que en el caso de Merck me dio 3.64 y después eso osciló en las otras empresas entre 10.89, 15.73 y 12.57. Promedio 13.06. Es decir, que en este caso yo pudiese decir que la compañía vale 13.06 veces su EBITDA. Hacemos lo propio para la capitalización de mercado entre el net income y eso me da
En el caso de Merck, 102,40. Después, para los competidores, 22,12, no, 27,20 y 77,76. ¿Qué hago yo? En el primer caso, fíjense que yo los promedio a los tres, pero me doy cuenta que hay un número que, digamos, no es o no está bastante cercano a los resultados de los otros dos competidores. Entonces, aquí abajo lo que hago es tratar de suavizar ese promedio sacándolo de la cuenta. Entonces, simplemente me quedo con el promedio entre los dos resultados de múltiplos que me dieron cercanos. Y eso da 87,48. Entonces allí yo lo que estaría diciendo es que debería pagarse por la compañía 87,48% de sus utilidades. Luego, en el caso de la capitalización de mercado entre el valor en libro, fíjense que para Merck me da 4,81, después en los competidores me da 41,52, 7 y 6,16. Si saco el promedio de los tres, se me va a desfasar bastante por el primer resultado que obtuvo el competidor, que era 41,52, y eso me da 18,23. Cuando lo excluyo del promedio, fíjense que eso se acerca a 6,58, que pareciera más razonable, ¿no? O más conservador. Eso implica entonces que debería pagarse por la empresa 6,58 veces su valor en libro. Pero también pudiésemos hacer otro múltiplo, que no sería ni múltiplo de valor de capital, ni múltiplo del valor de la firma, que sería el de la capitalización de mercado ante el efectivo. Entonces, fíjense que haciéndolo así, vamos a tener 22,01 para el caso de Merck, y a partir de allí los competidores se manejan entre 14,83, 13,19 y 18,18. Resultado al hacer eso, el promedio me da 15,40, es decir, que la compañía vale 15,40 veces su efectivo. Una vez que ya tenemos los promedios de los múltiplos de valor de la firma y los múltiplos de valor del capital, entonces simplemente lo que dice la teoría es que yo debería colocar el resultado, digamos, de la multiplicación del promedio de cada uno de los múltiplos por, en este caso, la variable revenues, EBITDA, net income o book value o cash, en el caso que aplique, para el caso de Merck, que es lo que hago justamente en esta celda que ustedes están visualizando ahora. ¿Cuál es la finalidad de hacer esto? Bueno, la finalidad de hacer esto es establecer cuál es el límite inferior y el límite superior que pudiese tener, digamos, el valor de la empresa Merck. Entonces, en la celda que ustedes ven, o en las celdas que ustedes ven en la columna S, son utilizando, digamos, los promedios sin hacerle la exclusión de valores que están muy dispersos, en este caso, de lo que es el promedio. Y luego, en la columna T, van a ver, digamos, el ajuste, excluyendo esos valores que pudiesen estar desfasados con respecto a lo que estamos calculando. Resultado al hacer eso, fíjense que al comparar cada uno de los múltiplos, fíjense que el límite inferior es 113,20 billones y en el caso del límite superior estamos hablando de 221,24 billones de dólares. Entonces, fíjense que cuando tú estableces cuál es el valor real de la empresa, fíjense que el valor real de la empresa por cualquiera de los múltiplos te va a dar lo mismo, es agarrar simplemente la capitalización de mercado, multiplicarla en este caso por el valor efectivamente en libros que pudiese tener esa empresa, y el resultado de eso da algo así como 161,79 billones. Entonces, en función a ese 100%, yo simplemente veo cuán por encima o cuán por debajo pudiese estar ese valor mínimo o valor máximo de la empresa. Si te vas por el 113, sería el 69,97% del valor real. Y si te vas por, digamos, el máximo, sería 136,75% su valor real. Esto es básicamente lo que estamos haciendo con la valoración por múltiplos o conocida como la valoración relativa. Finalmente, en esta hoja de cálculo, como verán, van a ver, digamos, aquí van a ver en este caso, una columna que se llama Enterprise Value, que sería el valor de la empresa, que es el mismo que ustedes deberían ver en las páginas de información financiera. En las páginas de información financiera, esa información es interdiaria.
en este caso, ¿cómo se estima eso? Que era lo que aparecía en la lámina de valor de capital o valor de la firma. Si utilizas una o utilizas la otra, bueno, simplemente por esta vía que lo estoy estimando, no es más que el valor de la empresa va a venir dado como quién. Va a venir dado como, en este caso, lo que ustedes van a ver desplegados a continuación, va a ser la capitalización de mercado, que sería precio por número de acciones en circulación, más la deuda, que es lo que van a ver al final, menos, en este caso, el efectivo. El resultado al hacer eso les da, fíjense que para cada una de las empresas un valor que cuando ustedes lo comparan con lo que aparece en la página web van a ver que es bastante cercano. Entonces, bueno, hasta aquí sería la clase de valoración relativa. Como ven, es una metodología muy sencilla de trabajar y, digamos, la pueden utilizar en cualquier momento para tomar decisiones rápidas sobre, en este caso, qué valor o qué precio pudiese tener, en este caso, una acción o bien qué valor pudiese tener una empresa en particular. Espero que haya sido de su agrado y como siempre, si les gustó, simplemente le dan en la manita. Muchas gracias y recuerden seguirme en las redes como @RicardoSilvaM. Chau.